Ok, dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, este texto tan curioso pero tan poderoso para crear un efecto en nuestras vidas. Háblanos, tenemos tantos paradigmas, tantas ideas en nuestra mente. Señor, rompe todo obstáculo que se opone a que tu obra cause un efecto en nosotros, Señor. Convéncenos de estas verdades para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Obras mayores. Obras mayores. Este es un texto de esos que te agarra un falso profeta y te saca hasta las escrituras de tu casa, ¿sí? Es el texto clásico para justificar toda clase de cosas. Y de verdad, yo cuando lo leo digo, órale, hay que estudiar este texto, a ver qué es realmente lo que está diciendo, porque no puede estar diciendo lo que parece que está diciendo. Ahora, cuando ya, y lo padre de lo que hacemos en Horizonte es que estudiamos la Biblia verso por verso, estudiamos expositivamente respetando el contexto anterior, el contexto posterior, el contexto del libro, el contexto histórico, el contexto político, todos los contextos. Estudiamos la Biblia como un escrito que ocurrió en un contexto, en un idioma, con ciertas características, y eso es muy importante, porque con la Biblia puedes hacer cualquier atrocidad si no usas las reglas correctas para la interpretación. Y una regla correcta para la interpretación y una regla básica, hay algunas reglas básicas. Una regla básica se llama la analogía de la fe. Y esto quiere decir que la Biblia interpreta a la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú un día lees algo y parece estar diciendo algo que contradice al resto de la Biblia, tú lo estás interpretando mal. La Biblia no se puede contradecir. Entonces las partes dudosas se han de interpretar en el contexto de las partes claras. Y de algo estamos seguros. Dice este texto, todo el que crea en mí hará las obras que yo hice y aún las hará mayores. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Se refiere a milagros? Porque si se refiere a milagros, no sé si tú conozcas a alguien, vamos a pensar en Pablo, Pedro, Juan, quien tú quieras, que haya caminado sobre el agua más de una vez, pero aparte esa misma persona haya resucitado a una persona que llevaba 4 días muerto, pero no una sola vez, sino 3 veces, 4 veces resucitado muertos, que haya convertido el agua en vino, ¿sí? Tenemos el clásico charlatán que le dan una copita y decía, y se ponía el agua en vino, ¿no? Le echaban tan de fresa o una cosa así, y porque aparte se ve donde se va disolviendo el polvito, ¿no? Nadie en la historia de la iglesia, hay gente que ha hecho milagros, no estoy dudando eso, pero nadie en la historia de la iglesia se ha acercado siquiera a lo que hizo Jesús. Si regresamos atrás de Jesús, lo más cercano que podríamos tener serían Elías y Eliseo. Y te digo algo, tampoco alimentar a 5,000 personas, luego alimentar también a 4,000 personas, resucitar al tercer día. No ocurre eso. Entonces, cuando vamos al texto tenemos que ver y decir qué es lo que el autor estaba tratando de decirles a estas personas que están leyendo Juan por primera vez. Pero no solo eso, ¿qué es lo que quería decirles Jesús a los discípulos?
Y para eso hay que recordar el contexto de lo que está pasando aquí. Acuérdate que están en los últimos momentos Jesús y sus discípulos. Están antes de la muerte, están horas antes de la muerte y Jesús básicamente se está despidiendo de ellos. Y les acaba de decir, no hace mucho, en la conversación acaba de ocurrir esto, que les dijo que él iba y que no lo iban a poder seguir. Y empiezan a haber cuestionamientos, ¿cómo te vas a ir? ¿A dónde vas? Y él dijo, voy a preparar moradas para ustedes, voy a preparar una casa celestial, una ciudad celestial para ustedes. Y no, pero y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y le preguntan, si tú vas un poquito atrás, muéstranos al Padre y con eso nos basta, le dice Felipe. Pero Felipe, le dice Jesús, contrariado, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Y estas preguntas se las están diciendo como, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a resolver esto? Y te platicaba mucho de esa situación de cuando uno se queda huérfano en ciertas circunstancias, literalmente huérfano, pero también cuando el que te enseña a manejar de repente ya no te acompaña y ya tienes que manejar tú solo. Y tú dices, pero ¿cómo voy a resolver esto? ¿Y qué va a pasar cuando me ponga nervioso? ¿Y qué ocurre si pasa esto? Y entonces te sientes como abandonado, con incertidumbre, ¿cómo lo voy a resolver yo? Y esa es la tensión que están viviendo ellos. Y inmediatamente les dice esto: cualquiera que cree en mí, ciertamente, cualquiera que cree en mí, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Hay que aclarar algo primero, ¿a qué obras se refiere? ¿A qué obras se refiere? Y para eso, ADN de la casa, Horizonte, vamos a revisar el contexto. El 11 lo aclara muy sencillo. Dice el versículo anterior: créanme, dice, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Esa es la discusión. O sea, Jesús quiere aclarar, oye, yo y el Padre no somos. O sea, es la intención. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Es lo más importante que tú tienes que creer. Esa es la definición, quizás es la verdad más importante que existe. Jesucristo es Dios. Ese es el Evangelio. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios y que es Dios por nosotros. Si tú crees que Jesucristo es Dios, tú eres salvo. Así de simple. Si tú crees en Dios y también crees en Moisés y también crees en Abraham y también crees en que se abrió el mar rojo y también crees en todas estas cosas, pero no crees que Jesús es Dios, tú no eres salvo. Entonces dice, créanme cuando yo les estoy diciendo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y luego les dice esto: o al menos créanme por las obras mismas. Por eso estaba en NTV hace rato, porque te quería leer cómo lo dice ahí. Dice, solo crean que yo estoy en el Padre, les dice, y que el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Jesús está diciendo, mira, si no me crees lo que te estoy diciendo, las obras que he hecho deberían testificar que efectivamente estoy en el Padre está en mí, que yo soy Dios, que el Padre y yo somos uno. Entonces, ahora, ¿a quiénes les está diciendo de estas obras? Y tú dices, no, pues es que sí, hay ciertas personas que tienen un don especial, un don específico, pero aquí es muy sencillo.
¿Quiénes van a hacer las obras que Jesús hizo y las harán aún mayores, según el texto? Los que creen en Él. ¿Quién de aquí cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ok, Jesús mismo está prometiendo que tú vas a hacer las obras que Él hizo, y no solo eso, las harás aún mayores, aún mayores. Tú dices, órale, acláreme eso, porque no veo que eso funcione muy bien en mi vida. Entonces, cuando dijo, el que cree en mí, nunca tendrá sed. Eso es para todos, ¿no? No solo para unos cuantos. ¿Para quiénes? Para los que creen en Él. Quien cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Para quiénes es eso? Para todos nosotros, los hijos de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quiénes van a resucitar? Todos nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en Jesús. Y así hay un montón de veces que dice el que cree en mí. Entonces, quien cree en Jesús hará las obras que Jesús hizo y las hará aún mayores. ¿Qué obras? Por supuesto, no es convertir el agua en vino. Mira, un hombre lisiado durante casi 40 años. Leer la mente de la mujer samaritana o conocer la vida, sí. Sanar al hijo de un oficial, ¿te acuerdas? Un hombre que nació ciego. Caminar sobre el agua, por favor. Calmar una tormenta. ¿Cuántos de aquí han hecho 3 de esas cosas? Entonces tenemos un problema. O no se refiere a eso o Jesús mintió. Jesús no mintió. Entonces no se refiere a eso. ¿Por qué no se refiere a eso? Y es bueno aclarar. Dice 1 Corintios 12, Pablo nos aclara esto. Dice, desde el 7 hasta el 10, dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Todos los que han creído en Jesús han recibido el Espíritu Santo. Y si has recibido el Espíritu Santo, dice Pablo, se le ha dado una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien de los demás. Entonces, primero, aclara, los dones espirituales son para el bien de los demás. Para el bien de los demás. No es que Dios te dio el don de dar con liberalidad, pero tú te das a ti, por eso te compras una tele cada 2 meses. No. O ¿sabes qué? Es que yo tengo el don de lenguas, pero nada más me ministro a mí mismo, dices. Eso no es bíblico. Tú deberías servir a los demás con el don que sea que tienes. Y también por eso es que los dones tienen una aplicación práctica. Tienen una aplicación práctica. Si tú tienes, vamos a pensar, una palabra de sabiduría. Tú dices, tengo el don de sabiduría. Ok, nada más que ayúdame a recoger esto. No, pero es que yo tengo el don de sabiduría. Y yo creo que el próximo año podemos escoger otro tipo de esferas. Y el próximo año podríamos hacer esto, ¿no? Y, no, papá, no me importa. No sirve de nada tu don de sabiduría ahorita. Queremos recoger esto. Entonces vamos a servir. Porque lo que hacemos debe ser para el bien de los demás. ¿Sí? Y es por eso, y es bueno que tú entiendas cuál es el corazón de nuestra iglesia. Creemos en dones, creemos en milagros, pero ha pasado, ¿no? Alguien me dice, pastor, es que quiero hablar en lenguas y decirle algo a la iglesia en lenguas. Ok, ¿hay traductor? Si no hay traductor, no. Porque no sirve de nada. Y la Biblia lo aclara.
¿sabes qué? Hable para sí, dice la Biblia. Entonces, si no beneficia a la iglesia, no tiene ningún sentido, porque el Espíritu Santo dice, y por eso dice, los espíritus están sujetos a los profetas, dice. Tú debes de decir, mira, ahora mismo esto no beneficia, entonces no va a ayudar en específico. Es como si alguien me dice, oye pastor, es que fíjate que yo tengo el don de lenguas y justo ahorita el Espíritu me está dando el francés. Entonces, ¿qué le parece si, no sé, si hay otro micro y voy traduciendo yo al francés? Yo le preguntaría, ¿hay algún francés aquí que no sepa hablar español? No es necesario, le diría. No es necesario. Gracias, pero por tu buen corazón. Pero no se necesita. Y las lenguas precisamente ocurrían en ese contexto en el Antiguo Testamento. Hablaron de lenguas porque estaba el Pentecostés, había gente de todos los lugares, de todos los idiomas, y entonces había gente hablando en el idioma de cada persona. Entonces tenía un sentido práctico. Ahora, dice, no es el tema, ¿no? Pero es bueno que entiendas, porque a veces preguntan, oye, ¿ustedes no creen en los dones? Claro que creemos en los dones. Pero sabes, igual y tú nunca te has acercado a decir, mira, yo quiero hacer esto. Dios me dio una palabra. Bueno, a ver, cuéntame. No, que va a temblar en la noche. ¿Sabes qué? Me arriesgo a que me eches la culpa. Oye, yo se lo dije al pastor, ¿sí? Pero, o sea, hay que analizar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Y más si me lo dice alguien que ni cristiano es, ¿no? Que ni lee su Biblia. Pero resulta que hay gente aquí que ama a Dios, que busca al Señor y viene Dios y le habla a un impío. No, por favor, no me vengas con esos rollos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Todos aquí deberían ya conocer que se les ha dado para el bien de los demás. Ok, entonces a uno Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el Espíritu palabra de conocimiento, a otros por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías y a otros discernir espíritus y a otros el hablar en diversas lenguas y a otros interpretar lenguas. Pero mira, luego dice, ¿todos hacen milagros? Y es una pregunta retórica. Ahí está implícita la respuesta no. ¿Todos poseen dones de curación? No. ¿Todos hablan con lenguas? No. Entonces, si dice aquí que Jesús dice, vas a hacer las obras que yo hice, ¿quiere decir que tú vas a repetir esas obras? No, dice Pablo. No. Y te digo, el sentido práctico de los dones, hay muchos dones que funcionan mejor en ciertos contextos que otros. Y en la iglesia, el don de enseñanza, el don de administrar, el don de liderazgo, el don de dar, el don de servir. Entonces no quiere decir Jesús esto. No va por ahí Jesús. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Ya leímos el contexto. Les dice, mira, yo puedo tirar verbo. Podría, mira, es que habla con palabras hermosas. Ok, vean mi vida. ¿Qué te demuestra mi vida? Les está diciendo Jesús. ¿Qué demuestran mis acciones? Y no solo hablo de este tipo de cosas físicas, milagros físicos, sino su misma vida. Y mira, esto es el contexto de todo el texto bíblico, porque en Hebreos 2, 1 al 4. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, dice. Pues el mensaje que Dios transmitió, mira esto, y regresa al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay historias donde los ángeles daban un mensaje. Hay una específica donde Dios mandó a unos ángeles a decir que iba a destruir una ciudad, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Dios destruyó esa ciudad? ¿O esas dos ciudades? Sodoma y Gomorra. Lo que dijeron estos ángeles se cumplió, ¿no? Ok.
Entonces dice, el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. Y toda infracción de la ley, todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Está hablando del mensaje de salvación. Si el mensaje de los ángeles tuvo su consecuencia el no entenderlo y no seguirlo, ¿qué nos hace pensar que esto, que es más importante, que es lo que dijo Jesús, no va a ser ignorado? ¿Por qué? Dice, fue primero anunciado por Jesús y luego por quienes lo oyeron hablar. Dice, además Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Para qué hacían esta gente este tipo de actos, véase, sobrenaturales? Para confirmar su mensaje, para dar testimonio de que lo que decían era cierto. Porque si a ti te vienen y te dicen, mira, yo soy esto, sí, hombre. Pero si ves algo que no está dentro de tu lógica y vas a algo sobrenatural, tú dices, órale, algo hay aquí. Y por lo menos ya empiezas a considerarlo y te confunde, al menos. Pero no solo eso, quizás te lanzas y dices, wow, yo voy a creer. Yo voy a creer. Pero ¿qué son estas obras entonces? Son las obras que apuntan a Jesús. ¿De qué está hablando Jesús específicamente? De actos. ¿Te acuerdas que les había dicho? En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Si se aman unos a otros. ¿Cómo Jesús está diciéndole a sus discípulos que va a llevarlos al Padre? Vean mis acciones, vean mis obras y crean. Y entonces les dice, cualquiera que crea en mí también hará las obras que yo hago. Obras que son testimonio para llevarte al Padre. ¿A qué vino Jesús, iglesia? A salvarnos. A salvarnos. Llevarnos al Padre. Entonces, ustedes, los que creen en Jesús, van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. Las obras de Jesús están diseñadas para ayudar a la gente a creer. A creer. Entonces, es creer a causa de las obras que manifiestan que es genuino, que es verdad. Entonces, dicho de otra manera, tus obras, las obras de tu discípulo de Jesús, deberían apuntar a la gente a Jesús. Tú también, así como Jesús decía, vean mis obras y crean, tú también deberías de decir, vean mi vida y cree. Oye, yo creo que Jesús puede transformar una vida. No, no te creo. Mírame a mí. Tú deberías poder decir eso. ¿Me conociste antes? Mírame ahora. Mira lo que yo hago. ¿Te parece que lo que yo hago luce diferente? Y no es un tema de jactancia, ¿eh? Claro, hay quien se puede jactar, pero no es un tema de jactancia. La gente debería creer tu mensaje porque tu mensaje va acompañado de acciones. Si tu mensaje no va acompañado de acciones, tu mensaje no tiene valor, no tiene peso. Es como, no sé, un papá regañando a su hijo diciéndole, no comas con la boca llena. Pero tiene un taco atravesado, ¿no? Mientras se lo está diciendo.
Y el niño puede decir, pero ¿por qué tú sí? ¿Por qué tú sí? Me acuerdo que a nuestra hija Keira le decíamos, no bebas coca, la coca es mala. Y ahí veías al papá y a la mamá bebiendo. Y ella, tuvimos que aclarar, la coca es mala para los niños. Sí, es eso. O sea, tu vida debería ser la autoridad que respalda tus palabras. Cualquiera que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, dice. Pero no solo eso, ¿qué dice después? Las hará aún mayores. Las hará aún mayores. Mira lo que dijo Mateo 5:16, dice, que su luz brille delante de los demás, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Tú deberías ir a un lugar, ir con tu familia, ir con tus cuates, y la gente debería decir, wow, ya vino este cuate, es lo máximo. Escucha cómo lo va a decir, es lo máximo. La verdad que lo escuchas, te transmite paz, debería decir. Pero si tú llegas y es como, ya vino ese tipo, ahorita se va a poner a regañarnos. Ahorita nos va a empezar a decir que como no sé qué, que si por qué no le echamos ganas, que si, ¿qué onda? Y él es peor. Mira cómo trata a su esposa y nos quiere venir a enseñar sobre el matrimonio. Mira cómo hace esto y nos quiere venir a dar lecciones de vida. Y de verdad, o sea, esta gente, todos hemos estado en algún momento ahí, a lo mejor tú estás ahí ahorita, que Dios te hable. Esta gente hace daño al evangelio. Porque la gente que escucha a ese cristiano decir, mira, es que debería y aconsejar y así, es como, algo anda mal aquí. O sea, tú eres como un experto en la teoría. O sea, eres Adrián Capitaine viendo fútbol. ¿Cómo le vas a pegar así, compadre? Toca el balón, parece que no ves. ¡Voltea! ¡Voltea!, les grito a la televisión. Lo tienes allá al lado. Me tiran un balón a mí en una cancha y me quedo así como viendo, y le pego y sale un chorrillo ahí. No sé jugar fútbol, pero sé mucho de fútbol. Pero no sé jugar fútbol. Y entonces, ahora, eso pasa, eso es en la vida, es normal en el deporte. Saber mucho de un deporte y no saber jugarlo. Pero en el cristianismo eso no se puede. Hay gente que sabe mucho sobre el cristianismo, pero no sabe ser cristiano. Pero no es un buen cristiano. Y eso es tremendamente dañino. Porque tu ejemplo, tu vida, le quita el peso de fiabilidad, confiabilidad a las palabras de la Biblia. Si tú dices, mira, la Biblia dice que no debemos de tener temor, pero vives atemorizado, la gente va a decir, la Biblia no tiene ningún poder. Porque si este cuate que lleva 20 años, 30 años, 10 años, siendo cristiano, y en el cristianismo tiene un método que te quita el temor, que te quita la ansiedad, y no ha funcionado, el cristianismo falló. No tiene poder. ¿Te das cuenta del peso de esto? Que tu luz brille delante de los demás, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Que tus vecinos digan, no hombre, cuando llegó este cuate, qué bendición. Qué bendición. Me acuerdo de mis vecinos, mis vecinos anteriores que llegan aquí a la iglesia. No hombre, tienen cada testimonio feo de mí. Haz de cuenta que yo los veía y ni los saludaba luego. Era medio chocante. Luego nos hicimos muy buenos amigos, ¿sí? Hoy somos muy buenos amigos. Pero es eso, es como, oye, compadre,
¿Cómo que en la iglesia me dices, ay, los amo a todos, pero aquí no me saludas? Sí, es cierto. Es cierto. Entonces, ahora dice obras mayores. ¿Cómo que obras mayores? Simple y sencillamente porque cuando Jesús estuvo en la tierra, todo lo que ocurría en la gente era en el ámbito superficial de seguir a alguien por una convicción de mente. Ahora, una convicción de mente es algo que puede ocurrir y tú puedes convencer a quien sea de creer lo que sea, de verdad. Y en las conversaciones tú puedes argumentar que hay, cualquier teoría, incluso de conspiración, puedes convencer a alguien si te ilustras y argumentas, de verdad, y cualquier clase de locura, intelectualmente. Eso no tiene un valor que pueda hacer que tú vivas conforme a esas verdades. Pero cuando Jesús estuvo, convenció a mucha gente y la gente lo seguía. Pero ¿cuántos siguieron al final a Jesús? Solo estaba su mamá, su amiga María y su compa Juan. Solamente, ¿eh? En un sentido estricto a nivel de alcance, fue un fracaso. ¿Pero por qué? Porque él lo sabía. De hecho, cuando venía la gente por él y eran miles, y él decía, ustedes vienen a que les dé de comer. Ustedes no me buscan realmente a mí. Buscan la fama que yo tengo de sanidades y de milagros. Ustedes no me quieren a mí, solo quieren lo que yo les ofrezco. Así que Jesús, antes de ascender, a sus discípulos les dijo, pero recibiréis poder. Hechos 1. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo puede ser que si Jesús no logró juntar a 10 personas fieles, cómo puede ser que ahora Jesús dice que vamos a ir hasta lo último de la tierra y van a haber miles y miles y miles? Porque van a recibir poder. De hecho, en el texto posterior les aclara y dice, es necesario que yo me vaya. Me voy para que lo que ustedes hagan sea más exitoso, vamos a llamarle así, que lo que yo hice. ¿Y fue así, iglesia? Fue así. Pedro, 3,000 en un día. O sea, en un servicio, 3,000 personas. Y empezaron a haber miles y miles y miles y miles y miles. Y hoy hay millones y han habido millones y millones y millones. ¿Se ha hecho más que lo que hizo Jesús? Pero porque Él es el que respalda esa obra. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los días, ¿no? Hasta el fin del mundo, aclaró. Entonces, a eso se refiere específicamente. ¿Qué quiere decir? Que tú, con tu voz, con tus palabras, pero con tus acciones, podrías hacer que más y más y más personas vengan a Jesús. Simple y sencillamente por decir, mira, a mí me está llevando el tren, yo a ti te veo bien, tenemos los mismos problemas, pero a ti te veo bien y a mí me está llevando el tren. ¿Qué estás tomando? No, no estoy tomando nada. ¿Con quién estás yendo? No estoy yendo con nadie. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué hiciste? ¿Te compraste un PlayStation 5? Porque yo creo que eso es lo que necesito. No. ¿Te fuiste de vacaciones? Porque yo creo que eso es lo que necesito. No me he ido de vacaciones. ¿Qué pasa entonces? Mira, es que es Jesús. ¿Cómo que Jesús? ¿Cómo que Jesús? Dime algo tangible. No, fíjate, es que no sé cómo explicártelo.
pero resulta que sigo a Jesús y leí en la palabra y algo pasa, algo ocurre. Este tipo loco, ¿no? Los problemas siguen. Y allá está el otro loco que dice que Jesús. Y le funciona. Le funciona. ¿Qué tal si probamos a ese tal Jesús? ¿Qué tal si intentamos con ese tal Jesús? En una de esas, como decimos, chicle y pega. Y te digo algo, en una de esas, en una de esas. Muchos de nosotros somos en una de esas, ¿no? Y caímos. Y comprobamos y dijimos, oh, era cierto. Era cierto. ¿Por qué? Porque ahora la obra la hace el Espíritu Santo. No, o sea, no es un convencimiento meramente intelectual. Es una cosa que ocurre desde tu interior. Por eso, vale la pena arriesgar tu prestigio, arriesgar la burla. Por eso vale la pena, ¿sabes? Porque chicle y pega. ¿Qué tal si en esa que le compartes a fulano de tal, a tu compa, a tu papá, qué tal si en una de esas? Porque así es como ha funcionado esto. Así es como ha funcionado esto. Ahora, y hay algo tremendo que dice Jesús aquí, que le da más peso y es como, oye, ya si no lo haces, es porque no te importa y no quieres a la gente y no quieres que nadie venga a Jesús, porque ya te puse todo en bandeja de plata, papá. Tienes todo en bandeja de plata, pero a lo mejor lo que más te cuesta trabajo es saber que tu ejemplo es tu carta de presentación y no quieres cambiar tu vida y ser ese ejemplo que sea el gancho. Oye, quiero lo que tú tienes. A lo mejor la gente no quiere lo que tú tienes, porque lo que tú tienes es peor que lo que ellos tienen. Ese es un problema a resolver, ¿eh? O sea, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para ser como tú? No, para nada. Acá estoy mejor, porque sabes, el sentido es el sentido de la moralidad. Si tú eres inmoral, ¿qué me vas a venir a decir tú? No nos gusta, porque, ¿y qué es la que decimos nosotros? No, ven a ver a Jesús, no veas al hombre. No me veas a mí. Yo no soy un buen ejemplo. Papá, es que no te puedes hacer a un lado. No, o sea, yo no le puedo decir a mi hija Keira, no tomes coca para no ser como tu papá, como yo, que es adicto a la coca sin azúcar, porque es sana, ¿no? Sí, el diablo nos vende lo que sea, como sea, ¿no? Es sana, ya por eso ya no me siento tan mal, ¿no? No, ok, quiero que mi hija deje de tomar refresco, hay que bajarle al refresco, ¿no? Quiero que mi hija coma bien, es que yo compraba rocos todos los días, me aventaba 2 rocos al día, 2 rocos. Ahorita ocurrió un cambio en mi vida en diciembre, a nivel de alimentación. Pero ahorita lo veo y digo, no puede ser, ¿cómo me metía 2 rocos todos los días? Y yo cómo le podía decir a mi hija que no se quisiera comer 2 mamuts todos los días. No, hay que dejar de comer dulce. Ahora vinieron las fechas decembrinas y mis hijos tienen dulces como para 2024, guardados. Y los esconden, o sea, no sé dónde los agarran. Nosotros los guardamos y siempre encuentran dulces y dulces y dulces. Pero es que tú no puedes hacerte a un lado. La gente te ve y tu mensaje va acompañado de tus acciones. Entonces eso es lo que quizás tendrías que resolver. Pero si lo resuelves,
Mira qué promesa tenemos aquí. Hay una increíble promesa. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Cualquier cosa. Este es el texto, te digo, este texto tú lo podrías usar para pedir cualquier tontería. Pero está hablando de un contexto, ¿no? Cualquier cosa en este sentido. Oye Dios, hoy tengo una conversación con alguien quien quiero mucho. Esa persona me buscó porque de alguna manera ha visto algo diferente en mí. Dios, ¿podrías hacer que mis palabras vengan acompañadas con tu convencimiento? ¿Podrías acompañarme en esa conversación para que algo ocurra en la vida de esta persona? Yo puedo tirar verbo y lo que sea, pero solo tú puedes cambiar. ¿Sabes qué va a contestar Dios? Sí, claro. Venga. ¿Estás haciendo las obras que yo hice? ¿Me estás pidiendo? ¿En nombre de quién lo estamos pidiendo? ¿En nombre de Jesús? Va. Cualquier cosa yo la haré. Es una tremenda promesa. Por supuesto, no se está refiriendo a que cualquier cosa que pidas Dios te la va a dar, porque ya comprobaste que no es así, ¿no? Has pedido muchas cosas y Dios no te ha dado, porque hay muchas cosas que no te ayudan a ti, que son para mal, que a ti te gustan, pero no están bien. Pero en este sentido, Él puede hacer y Él puede obrar. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Así que, si tú vas acompañado de tu testimonio, Dios puede hacer una obra ahí. Dios lo puede hacer, ¿sabes? Pero me parece, tengo sospechas, que el problema no es que no quieras, que no pidas, el problema es que tu carta de presentación, tu currículum, está un poquito como complicado, ¿no? Es que le quiero hablar de esto a esta persona. Y sabes, yo he visto mucho eso. Y mucho del cristianismo, de otras generaciones y también de esta está pasando, solo que yo estoy ahí y no he visto lo que va a ocurrir. Pero mucho de lo que pasó precisamente era este cristianismo de papás regañones, de abuelitos o abuelitas estrictas, de pastores regañones, de gente, de diáconos regañones y de gente regañona que te decía, haz esto, haz esto, haz esto, pero ellos eran unos terribles esposos o maridos machistas, superlegalistas, controladores, y decían, mira, y sabes, nosotros estábamos viendo y la gente estaba cachando. Y te digo algo, y yo no tengo nada especial, solo la gracia y la misericordia de Dios, y creo que mucho las oraciones de mis papás también, pero de mi generación, de mis cuates de la iglesia, me sobran dedos en una mano para contar quién está en Cristo. Creo que solo uno de muchos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que la hipocresía tiene un peso tremendo. El cristianismo hipócrita o el cristiano hipócrita es un veneno y es un cáncer para querer compartir el mensaje a otros. Ya no puede ser así, ¿sabes? Y tú piensas que de alguna manera contigo va a ser diferente. Es que yo soy terrible, pero quiero que mi hijo no sea terrible. A lo mejor es la excepción a la regla. Los niños ven la incongruencia, cachan la inconsistencia de tus actos con tus palabras y les pega. Sé que esto es doloroso, porque todos, yo soy papá, o sea, todos estamos ahí, todos decimos, ya para qué me lo dice ahorita. Me hubieran dicho hace 20 años, no.
Siempre es un buen momento porque a lo mejor vas a tener una oportunidad posterior y vas a decir, y quizás en un año ya tú digas, tengo de una manera un peso en mis palabras. ¿Por qué? Porque ya mis palabras vienen acompañadas con mis actos. Entonces puedo pedirle a Dios, a Jesús, ¿puedes hacer una obra aquí? Puedes hacer que de verdad lo que yo voy a decir ahora no sea una palabra más, sino que ahora sí sea diferente. Y te digo algo, ese es mi tema con mis hijos. O sea, es como, no griten, no griten. Es como, oh, por favor, o sea, es como, si hicieran una película mía sería como de comedia, no griten. Y todos dirían, ¿cómo está tonto este hombre? Y es eso, o sea, es tal cual. ¿Qué les estoy pidiendo? Ellos están imitando a papá. Entonces, es reconsiderar. Reconsiderar y también decir, hijos, la regué. Perdónenme, me equivoqué. Te perdono, papá, me dice que era. Y eso da la oportunidad. El otro día tuve una conversación tremenda con mi hija, la mejor conversación que he tenido, sobre precisamente el pecado. ¿Y quién era el ejemplo del pecado? El papá, ¿no? Entonces, fíjate, el diablo se puso feliz contigo, papá, me dice. Sí, hija, al diablo le encantó lo que hice. ¿Y Dios se puso triste? Sí, hija, Dios se puso triste. Entonces, ¿eso es el pecado?, me pregunta. Sí. Y ya luego dice, entonces cuando yo hago esto, ese es el pecado. Y es mejor, ¿sabes qué, hija? Tu papá, ahí la lleva. Hay 2 que 3. Pero no puedo seguir así, ¿sabes? Siempre tiene que ella ver y decir, quiero ser como él, quiero seguirlo. Oye, imagínate que tú dices, vamos a orar, y tú nunca oras, papá. Tú nunca oras, o sea, vamos a esto. Por eso yo les digo, ok, tú dices, es que ojalá mis hijos cuando sean grandes vayan a la iglesia. Si tú no vas a la iglesia, oye, que mis hijos respeten, si tú no respetas. Y eso llévalo a todo en la vida. Tus vecinos, tu tía, tu primo, tu cuate, todo tiene un peso lo que estamos haciendo. Y Jesús decía, si no creen lo que yo digo, crean por lo que yo hice. Y tú deberías poder decir, porque Él dijo, los que crean en mí también van a ser así. Tú deberías de poder decir, ok, lo que digo suena a una locura. Mira mi vida. Mira mi vida. Mi vida da testimonio de que eso funciona. Yo una vez, yo una vez vendíamos productos, una locura ahí, vendía productos para cuidado de, vanidad de hombres, ¿no? Están cremas y todo ese tipo de cosas. Cuidado de la barba, peines para barba y todo eso. Dios nos bendijo y de eso literal vivimos como un año, cuando estábamos ya en Horizonte, ¿no? Y había un producto que estaba saliendo que se llamaba minoxidil, ¿no? Y ahorita lo venden en todos lados, ¿no? Pero la gente llegaba y pues a mí me lo mandaron y dije, mándame unos 2. Porque decía, te sale barba, decía el producto, ¿no? Y yo, por Dios, esto suena como a cualquier producto milagro, ¿no? Y entonces empecé, lo anuncié así y llegaba gente a comprármelo. Y la gente se me quedaba viendo. Y me decía, deme 2. No saben cómo vendí esas cosas, ¿eh? No saben, de verdad, de eso vivimos Yanura y yo como un año. De ese producto. La gente iba, y yo la verdad no me había dado cuenta, se los juro, ¿eh? No crean que yo era un charlatán, así como que hasta me agarraba la barba, así, el minoxidil es buenísimo, no. Hasta que un cuate me dijo, oye, ¿cuánto tiempo lo usaste tú? Me dice. Yo, esta cosa cuesta 800 pesos, yo no voy a usar esta cosa. No lo he usado. Y así como que se me quedó viendo de... Pero ¿saben qué es lo tremendo? Ya no lo vendo, no piensan que es que les estoy vendiendo.
la gente empezó a llegar y llegaba con barba. Se los juro, iglesia. No todos, unos ya no se aparecieron, supongo que son los que no funcionó. Pero había gente que llegó con barba. Y es eso, ¿sabes? Tu vida tiene que recomendar tu mensaje. Y por supuesto lo mío era una farsa porque yo no usé eso. Y de hecho yo no tengo la barba tan tupida, solo que la dejo larga y ahí se esconden todos los huecos. Es una de las magias. Si tú quieres tener la barba como... Y tú dices, qué barba. No, tienes que aguantar como un mes con la barba horrible. Y ya luego la vas a tener bonita. Tu vida tiene que ir acompañada. Oye, fíjate que te recomiendo esto. ¿Por qué me recomiendas eso si a ti no te ha funcionado? Así de sencillo. Que tu luz brille para que vean tus obras y glorifiquen al Padre. Es una tarea difícil. Hay que pedir perdón. Una vez estuve en una consejería y yo estaba ahí como oyente. Era como el segundo. Estaba el pastor Quique y estaba ahí un matrimonio, ¿no? Y les dijo, lo primero que tienen que hacer es ir a pedirles perdón a todos sus vecinos. Y yo, o sea, estos cuates te van a matar, decía yo. ¿Cómo les pides eso? Y les dijo, porque han avergonzado el nombre de Dios. Y yo, así como aquí, ¿no? Y sí, tuvieron que ir a hacerlo. Ahí dejo te puse el balón, el centro, ya si tú quieres cabecearlo, a lo mejor tengas que pedir perdón y decirle a alguien, perdón porque mi vida, te he dicho cosas, pero mi vida no ha manifestado siempre que yo sigo esa filosofía de vida. Y con tus hijos, perdonen porque yo he hablado y digo, pero mi ejemplo, a tu esposa, ¿sabes qué, mi amor? Te digo, échale ganas, haz esto, y yo no le echo ganas. Perdón. Por ahí empezamos, porque tú dices, ¿y ahora qué hago? Empieza por ahí. Pide perdón. Porque quizás te has equivocado. Y ahí es como se empieza el camino a decir, oye, este cuate pide perdón. Ya eso crea un cambio en la perspectiva de alguien más y ya quizás tus palabras empiezan a tener más y más peso. Vamos a orar para que Dios nos ayude, porque todos estamos en problemas con esto un poquito, ¿no? Pero necesitamos ayuda de Dios. Padre, gracias porque nos has permitido escuchar esta palabra. Dios, no queremos pretender ser mejores que tú, pero la realidad es que ahora nuestros actos y nuestras palabras van acompañadas con poder. Y lo hemos visto, Señor. Gracias por eso. Gracias por eso, porque usas a gente como nosotros, gente con tantas debilidades, con tantas circunstancias, con tantos problemas, Señor. Y a pesar de eso nos usas. Pero, Señor, no queremos que nuestra vida sea un obstáculo o un impedimento para que nuestro mensaje de verdad cause un efecto transformador en los demás. Perdónanos porque te hemos representado de mala manera muchas veces. Perdónanos porque hemos dado un mensaje de que quizás lo tuyo no funciona a los demás. Ayúdanos a resolver eso a quienes hayamos lastimado con nuestros actos y quizás hayamos dado un mal testimonio. Y ayúdanos a esforzarnos en ti, a dar fruto, a estar conectados a ti, Señor, para que nuestra vida de verdad manifieste que sí, Señor, que creemos en ti, que tú has hecho la diferencia en nuestras vidas y que lo que decimos de verdad funciona, de verdad es real, es cierto, no solo por lo que digo, sino por lo que vivo. Ayúdanos, Señor, necesitamos ayuda en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos, aquí mismo en la iglesia, con la familia. Necesitamos ser esa luz, Padre, quizás en entornos de oscuridad, ser ese destello de luz que muestra que quizás hay algo distinto, hay un camino diferente, hay otra forma de hacer las cosas y que la gente de esa manera pueda acercarse a la verdad, al camino y a la vida, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos, amén.